Seguimos en nuestro Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Quique, qué entrevistados tan interesantes. ¿Cómo me gusta el tema del perdón? ¿Cómo me resuena el tema del perdón? Sí, a mí también. Lo que pasa es que me parece complejo, ¿eh? Sí, o sea, a la hora de entenderlo, a la hora de ponerlo en marcha, estamos en una sociedad que de alguna forma hace que todas estas cosas sean complicadas de poner en marcha. Porque sí, evidentemente, cuando hablamos de conectar con nosotros y de conectar con el amor y con todo ese sentimiento y a partir de ahí aplicarlo, ¿qué pasa cuando en el momento oportuno aparece la persona con la que tienes ese bloqueo, ese conflicto y que te llevan los 7 demonios, ¿no? O sea, es algo que nuestros oyentes y nosotros mismos muchas veces a la hora de ponerlo en marcha necesitamos unas pautas muy concretas, ¿no? Se me ha hecho por eso muy útil el saber que existe una escuela del perdón, Vicky, que la conocimos gracias a ti, y que nos puede marcar esas pautas. Se me ha hecho bastante más sencillo ver cómo Jorge iba marcando, pues ahora va esto, después va esto, pero no puedes dar el paso 3 sin dar el 1 previamente. A mí me ha ayudado eso, fíjate. Pero hay un tema que decía Jorge que es fundamental, también lo dice siempre Frank Puselik, que es la preparación y el entrenamiento. Ay, sí. Frank nos dice igual, él ejercita mucho las emociones, el poder pasar por todas las emociones sin que ninguna te atrape especialmente, a diario. ¿Para qué? Para que el día que realmente necesites hacer un ejercicio de autocontrol o de ser capaz de cambiar de estado, estés preparado. Claro, claro. Con el perdón pasa igual. Si tú no lo haces a diario, no vas a estar preparado el día que necesites hacerlo. Una de las formas o de las cosas, de las herramientas que utilizamos para estar preparado, para facilitar ese entrenamiento, no sé si diario, aunque debería ser lo ideal, es el mindfulness. Y tenemos a una de las mejores del país y, bueno, yo me atrevo a decir que de parte del mundo, porque su formación es internacional y lo digo totalmente en serio. Paz Ortiz, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, un placer estar de nuevo aquí, en familia. En familia, sí, al final de hija nos vamos a hacer como... Sí. Te veo más que a mi hijo, es verdad. Casi. Paz, ¿cómo enfocamos o cómo podemos conseguir llegar al perdón a través o utilizando el mindfulness? Pues el mindfulness es una herramienta que nos va a permitir desarrollar y cultivar el perdón. Pero para cultivar ese perdón primero tenemos que trabajar desde la aceptación, desde la compasión y desde ese amor incondicional que me imagino que ya habréis comentado que somos todos, aunque lo hayamos olvidado. Entonces, para poder llegar a perdonar se necesita desarrollar antes esa empatía, esa compasión y ese amor incondicional, ¿vale? Porque al final el perdón es no tener sentimientos negativos hacia el otro. Porque esos sentimientos negativos hacia el otro, en el fondo, solo te están dañando a ti. El perdón es liberador, te libera del odio, del rencor, aparte de que está ya demostrado que es beneficioso para la salud, te permite vivir en paz, es la clave de la felicidad en el fondo. ¿Y cómo desarrollamos ese perdón? Yo entiendo que no es fácil, pero creo que hemos aprendido un concepto del perdón o aplicar el perdón que yo me atrevo a decir un poco tóxico, y es que para que se perdone, tiene que haber alguien que decide perdonar. Desde su odio, desde su rabia, ya se coloca en una situación de superioridad y yo me permito perdonarte. Y tiene que haber alguien que necesita ser perdonado para poder vivir más tranquilo y soltar su culpa. Entonces, para mí ese proceso ya empieza a ser un poco erróneo. Se trata de enfocarlo desde la toma de conciencia, desde ese parar, desde estar con uno mismo en silencio, desarrollar esa capacidad de darte cuenta de que, como habéis comentado, el otro lo hace lo mejor que puede y que sabe dentro de su nivel de conciencia. Y esa persona que te está haciendo daño, no te quepa la menor duda que está sufriendo. Entonces, abrácele y acógele desde la compasión para desarrollar ese perdón. Y alguien que vive con amor, aquí ya me avanzo un poquito más y ya sé que me vais a decir, ¿estás loca? A ver. Pero alguien que vive desde el amor no solo no necesita el amor de nadie más, porque ya está en sí mismo, sino que lo que llega a darse cuenta es de que no hay nada que perdonar. ¿Crees que a veces buscamos fuera aquello que deberíamos encontrar dentro? Y fíjate que no digo buscar, porque quizá estamos utilizando el perdón como un bastón a través del cual justificar cómo nos comportamos.
O el perdón o la ausencia del mismo. Exacto, exacto. Tendemos a poner el foco fuera, lo que hablamos tantas veces aquí. Hay que poner el foco en uno mismo. Y el culpabilizar al otro constantemente, aparte de agotador, no sirve para nada porque solo vas a sufrir tú, llenándote de odio y de rencor. El perdón te libera a ti. El rencor, vivir en el rencor, que es algo que te lleva a tu mente porque es del pasado o del futuro, suéltalo y empieza a vivir. Hoy estás aquí. Y además es un veneno que te comes tú y esperas que se muera el otro. Sí. Entonces solo te daña a ti vivir en el rencor. Y yo, para mí, el perdón, fíjate, te diría desde mi experiencia personal, que yo sufrí una separación, una situación personal dura, muy dura, y al final el perdón es una elección, como todo en la vida. ¿Qué aprendiste tú de eso? ¿Desde dónde decides vivir? ¿Desde la paz y el amor o desde la rabia y el rencor? Y yo, es verdad que en el primer momento dices, bueno, qué hijo de su madre que se ha ido, pero cómo me puedo quedar yo sola, toda la vida dedicada. Y ahí paré. Y desde esa práctica que yo tengo diaria de estar conmigo mismo, de autoconocimiento, de autoconciencia, decir, bueno, paz, esto es lo que es. ¿Puedes cambiarlo? No. ¿Puedes intervenir? No. Acéptalo, lo primero. Y segundo, yo he querido a este señor durante 21 años. ¿Por qué ahora paso a odiarle? No, no tiene sentido. Le deseo lo mejor, porque le sigo queriendo y le sigo deseando lo mejor. Y decido vivir desde la paz, desde el perdonar. A raíz de eso yo creé un programa que se llama, de hecho, Divorcio Consciente, y es para ayudar a las personas a superar esos momentos de dificultad, porque desde el odio y desde el rencor solo te pudres tú. ¿Y qué ocurre? Esto es cuando hablamos de perdonar a los demás. Pero ¿qué ocurre cuando a quien nos resistimos a perdonar es a nosotros mismos? Sí, ese es el primer trabajo, como todo. Si yo no me perdono, difícilmente voy a poder perdonar a los demás. Si yo no me respeto, no voy a poder respetar a los demás. Si yo no me quiero, difícilmente voy a querer al de enfrente. Entonces el primer trabajo efectivamente es con uno mismo. Y aceptar que no tenemos que ser perfectos. Aceptarte como eres. Volvemos a trabajar la aceptación. Es que es tan importante la aceptación. El no resistirte a lo que es y aceptarte con tus defectos, con tus virtudes, con tus fortalezas, con tus debilidades y quererte. Quererte sobre todo, porque si no vas a vivir tú en un constante sufrimiento. Claro, vuelves a lo mismo que has dicho cuando antes has mencionado, vivir desde el amor, pues en este caso vivir desde el autoamor, ¿no? Efectivamente. Desde el amor a sí mismo. Exactamente. Claro. Y has dicho que a veces nos situamos en situaciones pasadas y otras en situaciones futuras. Imagino que es ahí donde mindfulness nos ayuda a aterrizar en el presente, ¿no? En el momento actual. Efectivamente. En el momento presente difícilmente va a haber sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando esa mente nos lleva al pasado. Entonces lo que me hizo, lo que me dejó de hacer, ahí ya creamos esa rabia, ese odio, ese rencor, caemos ahí. O al futuro, ¿cómo me voy a vengar de él, de lo que me hizo? Entonces no vivimos. El ejercicio es traerse a este momento presente, donde no hay sufrimiento, donde la mayor parte de las veces, independiente de las circunstancias, vas a estar en paz. Y al final es como tú decidas responder. No es tanto lo que nos hacen, sino qué decido hacer yo con eso que me han hecho. ¿Qué decido hacer yo? A fin de cuentas, un término que ha salido muchas veces, la responsabilidad. Totalmente. ¿No? Tomar las riendas, poder tener capacidad de actuar. Si no, si yo no puedo hacer nada sobre esta situación, el mundo es malo, la gente es mala, no les perdono. No. Y hay una frase que a mí me encanta de Dalai Lama, que dice que si no quieres perdonar por amor, al menos hazlo por egoísmo y por tu propio bienestar. Porque al final te libera a ti el perdonar. El perdón libera. Libera, absolutamente. Paz, ha habido varias personas que cuando me he encontrado con ellas me han dicho, oye, fantástica la sección de mindfulness, me encanta, porque yo creo que, aunque ya es un término que sí que se está reconociendo más en nuestro país, pero todavía a la gente le suena, pero no sabe exactamente cómo puede aprovecharlo en su día a día. ¿De qué manera nos puede beneficiar la práctica de mindfulness? Pues la práctica de mindfulness al final es una gimnasia, es un entrenamiento mental. Igual que cuidamos nuestro cuerpo yendo al gimnasio y con la alimentación, tenemos que empezar a cuidar nuestra mente. ¿Qué contenido hay en esa mente? Empezar a reconocer nuestros patrones, a aprender a vivir en el presente, cómo funciona tu mente. Y eso se hace con una práctica diaria de atención en la respiración. Allí donde ponemos nuestra atención, esa va a ser nuestra realidad. Entonces, la práctica diaria, pero no solo eso, porque luego lo trasladamos al día a día, el estado de presencia constante, de atención plena. Uh-huh. Recuérdanos dónde te pueden encontrar. Pues a mí en estos momentos la manera de encontrarme es... En Libertad FM y en gentebrillante.es. Efectivamente. Lo sabemos. Vivo y en aquí. Mindalia. Pero además... Además de eso, pues a través de mi email, lo más rápido, Paz Ortiz Riviere,
pazortizriviere@gmail.com. pazortizriviere@gmail.com. Yo tengo una pregunta, Rosa, para nuestra invitada. A ver. Para Paz. Vamos a ver, Paz. Todo este tipo de cosas que hablamos son súper interesantes. Las ponemos en marcha. Y llega un momento donde nuestras vidas empezamos a ser valientes. ¿Ok? Y empezamos a hacer cosas que normalmente antes no nos atrevíamos por no molestar, etc. Entonces de repente empezamos a hacer cosas y nos va bien. Y entonces empezamos a tener cierto éxito, cierta popularidad en las diversas cosas que vamos haciendo. Eso, sin comerlo ni beberlo, nos genera tener ciertas personas que no sabemos muy bien por qué no les gusta lo que hacemos, ¿vale? Y entonces empiezan a hacer el gran deporte nacional que se llama la crítica. Y Club de haters. exactamente, ahí quiero ir yo. A ver, De repente ¿quién destaca? tienes haters, ¿vale? No me gusta además este anglicismo haters, ¿vale? Odiador no mola. Haters. Haters, suena Haters. contundente. Eso es. Ya que los tenemos con todas las Y consecuencias. además yo llevo a gala tener haters además de nivel, ¿vale? No vamos a aquí sacar trapos sucios, pero yo tengo haters de nivel, ¿vale? O sea, no haters desconocidos, haters de nivel. Lo llevo a gala, además. Ya que hay que tener, pues tenerlos Todo de lo nivel. grande. Entonces, Calidad. ¿qué pasa? Que de repente tienes haters y dices, bueno, no le hago mucho caso porque es su vida, son sus historias, vete a saber qué ha vivido, que le resuena algo de lo que yo hago y, bueno, se siente molesto. Bien, perfecto. No es la intención, pero pasa. A partir de ahí, de repente le va algo mal a ese hater. Le pasan cosas. Y dentro de mí hay como un regustillo. Un regustillo como... Una semisonrisa de esas que hablamos de contempt, ¿no? Que hablamos, de desdén. Y como que digo, joder, no estoy tan trabajado como yo pensaba. Entonces, ¿cómo leemos eso? ¿Cómo leemos esa sensación de, bueno, no está mal que le haya pasado esto para que aprenda? ¿Cómo podemos leer ese tipo de cosas? Que creo que les pasa a todo el mundo. Yo creo que yo me siento muy identificada. Desde luego. Claro, nos pasa a todos. No olvidemos que somos seres humanos, Claro. que estamos aquí para aprender y para crecer y para desarrollarnos. Y es un trabajo largo, pero con muchísimos beneficios y muchísimas satisfacciones. Pero es verdad que es difícil y en unos momentos estamos muy presentes y muy conscientes y en otros nos agarra ese automático y volvemos a esos patrones anteriores, que bueno, poco a poco vamos identificando. Pero es un sentimiento humano, es normal. Pero es cierto que la vida, y yo creo realmente en ello, coloca a cada uno en su sitio en cada momento. ¿Esto tú crees en ello? Absolutamente. Porque Yo sí. yo tengo Yo mis sí. dudas, pero me encanta. Yo creo que tú de creas. verdad, al final... El karma existe. Sí, uno siembra y uno acaba recogiendo En otra lo vida que y tú siembra. no lo ves. Antes, o tómatelo con karma. Bueno, a lo mejor es en otra vida, efectivamente. Tómatelo con karma. Pero con karma. eso te permite actuar por lo menos desde otro lugar. Pero ese sentimiento es válido. Pero ahí lo que hay que seguir trabajando es ese amor incondicional. Claro. Pero por ti. Ya. Míralo Sí, como dice el Dalai sí, Lama, por puro sí, egoísmo. sí. Y esa persona, de verdad yo insisto, yo tiendo a verlo ahí, eso es parte del trabajo mío de compasión. Esa persona que está haciéndote daño, Ajá. que está actuando de una manera que, bueno, etiquetamos nosotros, interpretamos, Nos duele, ¿eh? esa persona no está bien. Ya. Esa persona tiene rabia, tiene odio dentro, no está bien consigo mismo, no está en paz. Porque una persona que está en paz, que vive desde el amor, no hace daño No a hace nadie. eso. No. No pone su energía No, en esto. para nada. Claro. Entonces, sentir compasión y decir, pobre, ¿en qué momento estará para necesitar atacarme a mí, sentir envidia, que es un deporte nacional en este país? Sí. ¿Cómo debe estar él por dentro sufriendo? Ujú. Yo eso lo he aplicado con mis hijas y me ha ayudado muchísimo en todo el proceso de separación. El que vivan desde el perdón. El perdón, bueno, esa frase famosa, perdonarles porque no saben lo que hacen. Claro, claro. Bueno, pues sí. Al final cada uno lo hace como puede y todos, no olvidemos que somos todos con el uno y que cada uno lo hace lo mejor que puede y sabe porque todos queremos lo mismo, ser felices y estar libres de sufrimiento. Claro. Es verdad, no nos hemos encontrado a nadie a quien le preguntemos, ¿tú quieres ser feliz o infeliz? Que diga, yo infeliz. Exacto. No, es verdad. Sí. Todos queremos lo mismo, todos somos uno. Paz Ortiz, no te nos vayas, que te vamos a pedir el regalito de fin de fiesta, esa Fenomenal. meditación guiada que tanto nos gusta y que nos hace ya afrontar el resto del día de otra forma completamente distinta. Encantada. Quique, sección Modelar la Sección Excelencia. modelado de PNL. Ahí está.
Esta sección yo creo que es súper importante, por lo menos yo ahora estoy hablando de mi experiencia, de mi propia experiencia, de cómo yo la interiorizo. Primero porque me puedo colocar en el lado del espectador, que me viene fenomenal, porque lo puedo ver todo con mayor amplitud de miras, ¿no? Yo me relajo, dejo aquí que trabajar y él modela a un personaje, modela a un profesional, a una persona que tiene éxito en lo que hace para saber cómo lo hace para tener esos resultados y cómo nosotros podemos ir absorbiendo parte de esa práctica, de esas acciones que lleva a cabo para ver cómo, bueno, a nosotros también nos puede funcionar, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Hoy tenemos con nosotros, de nuevo, a uno de los grandes. Él es Javier Luxor, mentalista, experto en persuasión. Él está con nosotros en el estudio y además viene con un libro bajo el brazo, que es el pequeño libro de la influencia y la persuasión de Alienta Editorial. Javier, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Me da miedo hablar con un mentalista. ¿Qué va? Sí, ya me No sé qué taparme, si los ojos, los oídos, a ver. Nada, no tienes ningún problema, ya lo sabes. Javier, ¿qué tal va el libro? Porque el libro lleva como título El pequeño libro de, pero es un gran libro de persuasión en el que enseñas a otros lo que a ti te sirve para persuadir. Pues la verdad que escribir el libro también ha sido un ejercicio interesante, porque me encanta, va bien, pero la maravilla de poder hacerlo es el mayor placer. Y fíjate que no tenía yo muy claro, no sabía dónde iba, me metí porque no sé decir que no, pero porque también tenía en la cabeza. Ya te enseñaremos, ya haremos un programa sobre la asertividad. Sí. No te preocupes. No sé decir que no y entonces me meto en cada historia que no veas, pero la verdad es que ha sido gratificante, he descubierto una faceta nueva, me encanta, súper a gusto. Y encima pues va bien, los comentarios son buenos, algún hater que otro, pero bueno, es normal. De hecho me gusta ver las críticas y es un poco la idea que cuando yo veo algo, alguna crítica, algún comentario que en el fondo me toca un poquito por dentro, es verdad que al principio me duele, claro, pero luego lo vuelvo a leer, me regocijo en ellos, la verdad, lo reconozco, porque intento sacar algo en claro. Yo intento sacar algo. ¿Por qué me lo ha dicho? ¿Por qué necesito saberlo? Claro. Hay veces que no lo encuentro, pero hay veces que a lo mejor hurgando y entre las palabras te das cuenta de que en el fondo hay algo que puedes mejorar, ¿no? Y a mí me sirve, ¿no? Pero hay veces que es verdad que aun cuando lo intentas, no es posible. No sabes qué hay detrás. Quizás si pudiéramos hablar con esa persona sacaríamos que no hay tanto como parecen las palabras que pone. Estoy convencida de que sí. Muy brevemente os contaré una experiencia que a mí me ha dejado un poco no chof, sino más bien... Y esto porque a través de Facebook te escriben 500.000 personas, ¿no? Yo no respondo a los mensajes privados prácticamente nunca porque si no sería un desgaste absoluto, ¿no? No hay tiempo ni energía. Y hay una persona que me escribe reiteradamente y no contesto y el último mensaje eres una P.basura. Es como, ¿por qué me dice esto si soy una persona encantadora? Eres una P.basura. Pero fíjate, debe ser que estoy en el plan de la evolución que no me hirió porque lo primero que pensé es, ay, pobre, ¿qué le estará pasando para reaccionar así? Que solito se tiene que encontrar, sí, que no le respondo a 15 mensajes y en el 16 me dice, eres una P.basura. Porque además no me considero una P.basura, a lo mejor una basura solo, pero ¿sabes? Pero tanto no. Y es eso, ¿no? O sea, es cómo encajarlo. ¿Qué puedo aprender de esto? Pues que tengo que seguir sin contestar a los mensajes privados, sin duda. No, quizá la razón de ese mensaje es precisamente a ver en qué nivel estás tú situada, ¿no? Claro. O sea, es una especie de prueba de las distintas pruebas que nos pone la vida, ¿no? Para ver si realmente estamos mejorando y estamos creciendo. Claro. Hablando de crecer, por favor, ayúdanos a crecer a través de modelar la excelencia de uno de los grandes que tenemos con nosotros, que es Javier Luxor. Quique, adelante. Sí, yo tengo la suerte de haber conocido a Javier de hace mucho tiempo ya, unos cuantos años, creo que han sido como por lo menos 7, 8 años ya desde que nos conocimos. Y bueno, yo he seguido toda la evolución de Javier y sobre todo sus momentos desde lo que es la preparación del éxito hasta la consecución de ese éxito. Hemos tenido la suerte de trabajar juntos en la escuela, en Darte precisamente, y hemos hecho cositas juntos. Nos quedan todavía muchas por hacer, ¿verdad? Además, de verdad. Claro que sí. Y la verdad es que es alguien a quien admiro. Es alguien a quien admiro por no solamente sus éxitos profesionales, sino la capacidad que tiene Javier en este caso de conexión con las personas. Bueno, si tenéis la suerte de haberle visto, habéis visto que es un profesional como la copa de un pino. No solamente ha ganado cientos de premios a nivel internacional en el trabajo que hace ahora,
sino que además se lo hace con el corazón y lo hace desde la conexión con las personas con las que trabaja. Da todo, da absolutamente todo, porque se nota que le apasiona su trabajo, y creo que tenemos muchas personas que aprender de él, de su habilidad para comunicar, de su habilidad sobre todo para conectar con el público y generar esa empatía y esa conexión con la gente, y eso es lo que nos gustaría modelar, Javier. Simplemente es algunas preguntas, algunas un poquito más profundas, ¿vale? Para que abras un poco tu cajita de tus secretos a la hora de, no en este caso de magia, no te preocupes, ¿vale? Ni de mentalismo, sino más bien de cómo lo haces, de cómo desarrollas esas capacidades. Tú quieres saber el verdadero truco. Eso es, el verdadero truco, no el que cualquiera puede aprender. Eso es. Entonces, si nos centramos en esa capacidad de empatía y de conexión con las personas, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el punto, el disparador que hace que generes esa motivación hacia conectar con la gente? Pues muy buena. Sé perfectamente la respuesta, ¿eh? La sé porque noté un punto de inflexión increíble en mi forma de conectar y de triunfar con los demás en lo que yo hago. Y es cuando me di cuenta que que cuando ayudaba a los demás, ¿sí?, aquello cambiaba totalmente. No, también tiene que ver un poco con el ego, porque es verdad que cuando uno se sube a un escenario a hacer un espectáculo y hace cosas tan increíbles aparentemente para la percepción de las personas, pues tienes que tener cuidado con todo lo que es el ego y lo que la gente opina de ti, que no es de Javier Martín, sino de Javier Luxor, ¿no? Y yo soy un personaje en el escenario y lo intento ser a tope porque para eso es un espectáculo en el teatro. Pero claro, cuando a uno le pasan esas cosas y la gente comenta de él que parece un semidios, pues es complicado, ¿no? Porque hay gente que te cuenta cosas muy, muy increíbles. Sí. Y ahí, bueno, pues hay que tener cuidado con cómo eso lo asimilas. ¿Qué pasa? Que a mí esto me pilló ya mayorcete. Como tú ya sabes, no es una cosa que no nací artista ni nací en un mundo relacionado con este arte, entonces pues he vivido la vida y he tenido mis cosas y sé lo que es trabajar. Ahora lo sé de otra manera. Ahora no tengo un trabajo, tengo una forma de vida. Quizá como trabajo más, pero no lo conozco bien. Es decir, que no sé, he tenido la suerte por el momento, intento controlarlo, que no se me sube a la cabeza ciertos comentarios que la gente hace de Javier Luxor, no de mí. Me comentan otros. Y luego, te digo esto porque primero tengo que luchar con eso, que me ha costado bastante, pero la edad también me ha permitido no asumirlo mucho como a mi interior. Y luego me he dado cuenta, te decía que yo hacía el espectáculo, pero no encontraba llegó un momento en que no encontraba mi propio desarrollo personal en lo que hacía. Era, bueno, pues os entretengo, sé que os divertís, pero no llegaba a conectar tanto con la gente como hasta el momento en el que me di cuenta que tenía que utilizar lo que yo sabía para contar algo a la gente, para ayudar algo a la gente. Entonces, en el momento en que cambié los juegos, no los juegos, la técnica es la misma, en el momento en que cambié la forma de presentarlo, por qué lo presentaba. ¿El desde dónde? Sí, desde dónde y por qué lo hacía, ¿no? O sea, yo no quiero que se quede en un entretenimiento, no tengo ningún problema con esto, ¿eh? Que hay gente que es verdad que... Está bien, entretener. Hay gente que esto, cuando yo lo digo, se molesta cuando se dedican solamente a entretener, pero yo es que no quiero tener ningún problema en ese aspecto. Me encanta entretener y creo que es el objetivo perfecto para contar las cosas. Que la gente se lo esté pasando bien, que cambie el chip, que estén divirtiéndose, que abran la mente y cuando no se dan cuenta, ¡zas!, le colocas el mensaje y entra súper suave, ¿sabes? Entra genial. Por eso es muy bonito poder crear empatía con el juego y con... yo siempre digo que jugar es aprender al cubo, ¿no? Y creo que cuando les llevas al juego, pues estamos más dispuestos en general a aprender. Y me di cuenta que utilizar los juegos y el asombro como metáforas, como símiles de las cosas que nos pasan en la mente y las cosas que me han pasado a mí personalmente, porque yo todo lo que cuento, lo he leído, ya lo sabes, y lo he aprendido de miles de maestros, entre ellos, pero lo he vivido, ¿sabes? Lo he vivido en mi propia persona y sé lo difícil que es cuando estás en un mundo distinto al que a veces estamos otras personas, poder entenderlo o el poder pensar, bueno, lo dices tú, pero para mí no es tan fácil. Entonces me encanta contarlo, me encanta contar a la gente cómo nos engaña la mente. Yo siempre les digo que si soy experto en algo es cómo me engaña la mente. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo podemos tomar las riendas para controlar a nosotros a ellas, ¿no? Y ahí, en ese mundillo en el que pude conectar los juegos con el aprendizaje mío y con el contar a los demás,
es cuando todo cambió. Pues fue cuando realmente la revolución. No es que antes me fuera mal, pero ahora me va fenomenal, no solamente a nivel de negocio, que es necesario, sino también a nivel de estar a gusto con uno mismo, contándolo y compartiendo con los demás. Y ahí es cuando me di cuenta que empatizaba con la gente, que yo me ponía en el lugar de la gente en el escenario, no desde el escenario de la altura que te da el escenario, sino que da igual que esté alto, la gente sabía que les estaba hablando de tú a tú. Y ahí es cuando todo cambió, ¿no? Ahí es cuando todo fue a muchísimo mejor. A muchísimo mejor. Fantástico. ¿Cuál es el pensamiento principal en esta nueva etapa? Cuando piensas en lo que haces, en cómo lo haces, el para qué lo haces. Es decir, ¿cuáles son tus creencias más importantes a la hora de hacer lo que haces? Claro, ¿para qué lo hago? Pues sabes que también lo he aprendido, no sabía por qué lo hacía. Al principio lo hacía por mí, mira lo que hago, pero esto es muy al principio, y no siempre. También siempre obtenía el feedback de la gente, del entretenimiento, de la diversión, del asombro, y me parecía fantástico llegar a la gente, llevarla a un mundo en el que nunca habían estado y que entraran en una actitud que se nota y se fueran en otra. Eso ya me valía y eso era súper gratificante. Sí. Pero ahora te digo, cuando empecé a darme cuenta de que simplemente cambiando y contando a la gente mis propias experiencias, pues el feedback que recibía era muchas gracias, que la gente nunca me había dado las gracias por lo que hacía, me había dicho, me lo había dado de otra manera. ¡Wow! Eres increíble, ¿cómo lo haces? Esto lo quiero aprender. Bueno, pues está genial, eso es fenomenal. Y es una forma de feedback muy positivo. Pero nadie me había preguntado, me había dicho muchas gracias, ¿no? Y cuando la gente te da muchas gracias por algo que has contado, que dices, pues esto tampoco es para tanto. Sinceramente, sí es para tanto, porque cuando yo no lo sabía, fue oro puro cuando alguien me lo contó, ¿no? Entonces, ahora, ¿desde dónde yo me muevo? Pues las experiencias que tengo, las pocas herramientas que tengo, las utilizo para contar y ayudar a los demás. Y cuando me he dado cuenta que lo he hecho, que he aportado algo, pues esa es la razón de ser de todo lo que hago, ese momento en el cual veo que el público ha cambiado, no solamente de actitud, sino de la forma de pensar. Siempre les digo, llevaros el asombro, me parece fantástico, es el objetivo. Me alegro que os hayáis entretenido también, ¿no? Pero por favor, utilizad un momento de vuestro tiempo, no tiene por qué ser el fin de semana, no tiene por qué ser mañana, pero pensad cómo pensáis, ¿no? Darle vueltas a cómo pensáis y atreveros a mirar en vuestra parte interior, que a veces por miedo no lo hacemos, porque no nos gusta lo que encontramos y entonces se lo evitamos, pero es el único camino de poder crecer, ¿no? Y cuando yo eso se lo cuento a alguien y con el tiempo alguien me dice, oye, es que es gratificante, bueno, que te voy a contar, que alguien te haya dicho, oye, es que esto que dijiste me hizo hacer esto. Y madre mía, es como he conectado, ¿no? Alguien me ayudó en mi momento y ahora alguien me dice, oye, gracias a lo que has hecho he conectado aquí y tiro por aquí. Buah, es que eso es muy fuerte. Eso no hay otra cosa. Es un subidón, la verdad, esa sensación de poder servir y ayudar a las personas. Total. Ponte en situación, ¿vale? Imagínate que has hecho un número espectacular, no un número, sino una actuación espectacular en esta línea que estás comentando tú, no solamente de diversión, sino más allá, o sea, de llegar a conectar con las personas y que se lleven una experiencia también de vida, ¿vale? Y de aprendizaje. Imagínate que llegas ahí hasta el final, vamos hasta el principio, vamos a ir corriendo hacia atrás hasta el principio de cuando tú empiezas el espectáculo. ¿Cuáles son los pasos? Es decir, queremos ver, en este caso lo que hacemos con el modelado de la PNL es ver la estrategia mental y emocional que tú desarrollas desde el primer momento en el que ves los ojos mirándote y sales al escenario. ¿Cuál es la creencia o el pensamiento principal? ¿Cuál es la imagen que te viene? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo actúas? A continuación, distintas cosas. Es decir, si pudieses estructurarlo. Sí, perfecto. ¿Vale? Te lo puedo hacer perfectamente. Genial. Además, de hecho, no es en el momento de salir a mirar los ojos a la gente, es mucho antes. Mucho antes. Y de hecho tienes que reservar un espacio de tiempo previo antes por respeto a la gente que está ahí esperando verte, ¿no? Genial. Yo no puedo estar hablando con mi mujer o con un amigo, con el manager o con cualquier persona. No puedo hacer eso. Tengo que entrar en modo aquí está el mejor público del mundo. Genial. Y eso, pues es maravilloso hacer eso. Pero es un ejercicio que se entrena. Pero para mí es algo pensando, ahora mismo no me importa en nadie en el mundo, me importa a vosotros que estáis ahí sentados, estoy deseando que estéis sentados, estéis a gusto, porque voy a salir y nos lo vamos a pasar de 10, o sea, va a ser increíble. De hecho, yo me pongo en ese modo, ¿no? En modo, esto va a ser la bomba. Fantástico. El público de aquí sentado es el mejor. De hecho, en teatro se dice que no hay público malo.
Y me parece que esa frase es la que deberíamos utilizar todos, no solamente en el teatro, que es verdad que el teatro es verdad, que el teatro es así. Es más difícil cuando uno va a una empresa y tiene que hacer una charla cuando ni le esperan. Ese público no es que sea malo, es que está en otras condiciones. Es verdad. Y el público está esperando otro tipo de cosas, entonces tienes que saber de dónde ese público está escuchando y cómo hablarles a ellos. Por eso hablaba de la empatía. ¿Quién es el que estáis sentado ahora mismo? Porque yo tengo la suerte de no pensar ya en mí, porque ya que me estoy muy pensado en mí, ¿sabes? Entonces, pienso en mí en mi casa, pienso en mí en mis tiempos, en mis cosillas, y mis cosillas las pienso en mí. Pero cuando estoy allí ya no pienso en mí. ¿Qué te digo con esto? No pienso en cómo hago las cosas que hago. A mí me sale con los ojos cerrados. Me da exactamente igual. Yo, con todos los respetos, me ha llevado a aprender a hacer eso de forma tan automática años. Pero ya no pienso en cómo lo hago, ya no estoy pensando en tengo que hacer esto otro, ahora voy a tener que hablar esto, eso me da igual. Ahora lo que estoy pensando es en el otro, en venga, que nos vamos a divertir y en quitar, por ejemplo, los miedos. Yo salgo al escenario y salgo con una pedazo de sonrisa. Pero es que no salgo con una sonrisa porque hay que sonreír, porque es que ya vengo con la sonrisa puesta del backstage, porque para mí ese público es fantástico. Genial. Y yo ya estoy esperando lo positivo de ese público, no estoy esperando porque podría irme un montón de miedos. A ver si no sale nadie, a ver si en la fila delante están todos que me quieren fastidiar, a ver si el que salga, en vez de ayudarme, lo que quiere hacer es ponerme la zancadilla, a ver si no se ríen de mis bromas, a ver si no les gusta, a ver si no salen los juegos, porque todos los juegos que yo hago son susceptibles de fallo. Evidentemente. Como todo en la vida. Claro que sí. No es perfecto, por eso es tan sorprendente. Claro. Yo puedo ponerme ahí. No, yo me pongo en el público. Este público va a ser la bomba. Salgo con una sonrisa porque sé que el público es la bomba. Y cuando salgo, ¿a qué salgo? Porque ahí es otra de las preguntas. ¿Salgo a mirar qué cosas hago? ¿O salgo a mirar cómo lo vamos a pasar y lo que vamos a aprender? ¿Vale? Y entonces yo soy el responsable de llevarles a ellos ahí. Esa es la responsabilidad con lo que yo salgo, ¿no? Es que lo que pienso es, no sabéis las sensaciones que vais a tener al final. Pues estáis perdidos. No sabéis las sensaciones. Os van a encantar, pero no las sabéis. Os tengo que llevar yo. ¿Cómo les llevo? Pues sé que hay miedos. Sé que cuando la gente sales a un teatro y dicen que viene a ver a un mentalista, pues la gente no me conoce, o a lo mejor sí, pero la mayoría no me tiene por qué conocer. Y pueden ir recomendados, pero también van acompañantes que están con miedo, no saben qué puede pasar, esperan a lo mejor a alguien pues con una idea de lo que es un mentalista para ellos, que no tiene por qué ser la mía. Y yo lo que quiero es desconectar todo eso, porque a mí no me interesa esa actitud de pensar. Yo lo que quiero es que sean niños, que sean los niños pequeños que somos, y que se empiecen a quitar todo eso de la cabeza, porque entonces no van a disfrutar de ello. ¿Dónde les llevo? Pues yo les digo lo que sé que están pensando, porque es una de las cosas que no se suele hacer. Yo les digo que hay que salir, pero que no hay nadie que esté obligado a participar. Esto es falso. Porque como no participe nadie, ¿vale? Estamos perdidos. Es decir, tiende a cero, ¿sabes? Esto realmente es verdad, pero también es falso. Alguien tiene que participar. Lo que yo sé es que yo voy a llevar a la gente a que quiera participar. Una de las cosas que suele decir la gente es, ¿cómo consigues que la gente salga voluntaria? Eso es. Sí, ¿Qué haces? Consigo que salgan voluntarias al final. Al principio hay que enseñarles que no pasa nada. Entonces hay que darles un camino. La primera persona que participa está elegida de tal manera que no tenga que ser yo quien la elige. ¿Por qué? Porque hay un efecto que, bueno, no sé si está ni escrito y tal, pero a mí me lo enseñaron, que se llama efecto dominó, y es que si alguien te dice que no, el resto te puede decir que no. Entonces el primero tiene que decir que sí, porque el efecto dominó tiene que ser que sí. Entonces yo no puedo arriesgarme a que una persona me diga a mí que no. ¿Vale? No puedo dejar que la gente vea que a mí se me puede decir que no. Que se me puede decir que no, pero no allí, no allí porque la liamos. Entonces, aparte de quitar esos miedos, lo que hago es quitarme yo la responsabilidad de ser yo quien elige a alguien. Entonces le pido a una persona que elija a alguien. ¿Qué suele pasar? Que esta persona o elige a alguien de la familia o amigos, que es genial, porque entonces ya se ve un poco obligado a salir, o suele elegir a alguien majete, que le está sonriendo. Y esa persona a la que eliges ya no me está diciendo que no a mí. Ya tiene que decirse una persona del público que es de sus iguales. Entonces va a salir y va a querer que todo quede bien, porque ya no es conmigo el conflicto, es con un espectador que ahí no hay conflicto, ¿no? Y entonces es muy, muy divertido. Yo le hago un par de bromas, le doy las gracias personalmente, y se lo digo gracias por ser el primero. Quiero que la gente entienda que yo entiendo el esfuerzo que hacen en salir, quiero que entiendan la dificultad que es estar ahí arriba, quiero que sepan, quiero establecer las bases de que no va a pasar nada, de que va a ser divertido, de que es sorprendente, y sobre todo algo que para mí es fundamental y no veo siempre, y es que la persona que sube baje con la sensación y la transmite de que ha merecido la pena salir. Para mí eso es fundamental, que la persona que baje, todo el mundo perciba, no tienen por qué racionalmente, pero se sabe que la persona que ha subido, cuando ha bajado mejor, porque entonces los demás van a querer
van a querer sentirse en esa situación, ¿no? Y ese es un poco la parte de establecer al principio, ¿no? Conectar con ellos. Y luego decirles cosas que piensan ellos. Yo te puedo hacer una presentación muy clásica de mentalismo, te va a sorprender, pero tú no vas a conectar con la presentación, porque es de otra época. Pues, no sé, podemos hablar del más allá, de las pizarras espiritistas. Este tipo de cosas a mí me encantan, como teatro en una representación teatral del siglo XIX. Y es muy divertida verla y es wow lo que haces. Pero si yo quiero conectar con la gente, lo que quiero es quizá utilizar la misma técnica, pero presentarla de tal manera que la persona diga, es verdad, esto me pasa a mí, esto sucede aquí, esto es así, esto... Conexión. Contar a la gente, pero no lo que yo quiero contar. Que es que coincide. Y eso es lo bonito. Coincide lo que yo quiero contar con lo que la gente quiere escuchar. Pero es que a veces la gente quiere escuchar otra cosa y tú le estás contando otra. ¿Eso qué significa? Pues que no estás escuchando, que estás contando tu historia. Y la gente no conecta con la gente que hace eso, porque entonces volvemos otra vez a otro lado. ¿Qué es lo que yo creo que he encontrado y en lo que me encuentro a gusto? Que lo que la gente quiere escuchar coincide con lo que yo quiero contar. ¿Vale? Y eso es un equilibrio también de casualidad, ¿no? De trabajo, de buscarlo y encontrarlo y de probar cositas y de esto no gusta, esto sí. Y también de por qué voy a hacer los juegos que me gustan a mí cuando tengo que hacer los que le gusta al público. Que esto también es interesante, es muy interesante. ¿Qué se lleva una persona que desarrolla esas capacidades de empatía y de conexión con la gente y con el público? Es decir, si tú tuvieses que decir, y esta ya es la última pregunta que tenemos que pasar al siguiente invitado, ¿cuál es el gran beneficio para que una persona desarrolle sus habilidades de empatía? ¿Qué se lleva? ¿Qué me llevo yo? Claro. ¿Qué me llevo yo al desarrollar esas habilidades? Es que puedo hacer mi trabajo desde donde yo quiero, desde un sitio natural, donde yo estoy conforme con cómo lo estoy haciendo, porque sé que la otra persona está conforme. Es como un equilibrio en el que yo encuentro con el otro, una conexión, que es esa energía que la gente dice que notas en el teatro. Pero a veces te preguntan, ¿pero lo notas con todos? Con todos. Y sé quién no. Te lo puedo decir. Te puedo decir, no. Y además lo sé perfectamente, pero sé cuando he conectado, cuando se crea una especie de algo que dices, uy, ha sido bueno. También sé cuando no, sé cuando ha sido, madre mía, ¿qué ha pasado hoy? Y es difícil encontrar el porqué, a mí me cuesta, pero sé que cuando lo hago, lo que sé es que es que como que no hay barreras. Pero claro, no hay barreras, no solamente esto es bidireccional, no las tiene que haber en mí. Porque si el público las abre y yo las tengo cerradas, pues eso se cierra. Yo tengo que estar abierto, ¿no? Y tengo que estar abierto a los demás y que la gente sepa dónde estoy jugando, ¿no? Es verdad que, como tú lo has dicho al principio, hay cosas que no puedo contar, porque pertenecen a una parte del secreto, pero sobre todo por respetar la ilusión del espectador. Claro que sí. No por mí, que a veces también se equivoca uno de quién es el secreto. El secreto es vuestro, no es mío. Pero yo lo mantengo. Lo tengo buen recaudo para que podáis seguir viendo lo que estáis viendo y volver a esa parte más de la infancia. Pero abrir un poco las puertas del corazoncito, habiendo abierto las tuyas, es el mayor secreto. Es un placer hablar contigo, Javier, porque realmente, además de todo lo que dices, es lo que no dices, todo lo que muestras, todo el lenguaje no verbal, que, bueno, gracias a Mindalia tenemos la posibilidad también de verlo. Y es una pasada, y especialmente en el trabajo que hacéis, las personas que os dedicáis a este tipo de cosas. Y ya no solamente, como dices tú, en el mundo del entretenimiento, estamos hablando del mundo de la conexión, del cambio, del desarrollo personal, que es un poco el mundo donde tú también te estás empezando a mover a la hora de llegar a tu público, a tu gente, ¿no? Sí. Que puede ser tanto del mundo de empresa como del mundo en abierto. Y es fundamental desarrollar esa capacidad, sobre todo de observación, y es lo que él tiene fantásticamente bien. Esto es simplemente un pequeño aperitivo del modelaje, en este caso de Javier Martín, ¿vale? No tanto Javier Luxor. Y quiero deciros que le vamos a tener también en las jornadas dentro de poquito. O sea que vamos a tener tanto a Paz como a Javier y un elenco fantástico, los mejores. Van a ser las mejores jornadas que hemos tenido hasta ahora y ya llevamos unas cuantas en... Vais a flipar. Estoy preparando, madre mía. Me has convencido. Sí. O mejor dicho, me has persuadido. Ay, bien, me ha gustado eso. Me has persuadido. Va a haber que comprar el pequeño libro de la influencia y la persuasión de Alienta Editorial. La verdad es que sí que es cierto, Quique, que es un placer tenerle, y cuando has dicho que es un aperitivo, digo, bien, se viene a las jornadas. Sí, es fantástico, ¿no? Que en las jornadas de Darte Coaching podamos tenerle. Javier Luxor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Te modelaremos, sin duda. Gracias. Y pasamos a nuestra siguiente invitada, o mejor dicho, a nuestra siguiente sección, que es el coach de la semana. Sabes que en esta sección lo que hacemos es traerte a coaches que consideramos son un referente dentro de su especialidad. Hoy tenemos con nosotros a Lidia
Liz Riaza. Liz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada, gracias. Encantada y gracias yo. Encantada de que vengas al programa. Yo estoy flipando con toda la sabiduría que sí. estoy escuchando y sintiendo ahora mismo. Es cierto. Muy agradecida por estar aquí. Y podemos llevarnos muchas cosas, ¿verdad? Seguro. Como se pueden llevar a todas aquellas personas a quienes tú ayudas a través del coaching. Tu especialidad, tu trabajo diario es con personas en situación de calle. Yo cuando te conocí, Liz, aparte de que tenía muy buenas referencias tuyas con respecto al buen trabajo que haces con este tipo de personas, ¿no? Con este colectivo, me llamó poderosamente la atención cómo denominas a los que en otras ocasiones hemos llamado indigentes, sin techo, homeless, personas... Que mira cómo se me pone. Sí, como escarpias, ¿verdad? Pues fíjate que a mí eran términos que tampoco me gustaban, sí, pero que era lo que barajábamos. En cambio fue conocerte y cambiar esa referencia. De repente sabemos que lo que existe son situaciones, o sea, personas en situación de calle. Efectivamente. No personas de la calle. Es bueno, algo por lo que yo lucho mucho, el vocabulario, ¿no? Y en PNL trabajamos mucho con la palabra, la importancia de la palabra, ¿no? Indigentes, mendigos, al final acaban teniendo esa identidad, y esto claro, es lo que desde las asociaciones y desde el voluntariado y desde el coaching ahora estamos luchando mucho para no olvidar nunca que somos personas independientemente de la situación en la que estemos, ¿no? Y que las situaciones cambian, somos profesionales de ello y trabajamos para y por el cambio personal propio y el de los demás también, ¿no? En situación de calle, por mil y unas circunstancias, ¿no? Y nadie estamos a salvo de vivir y de llegar a esas situaciones. La línea es muy, muy, muy fina, de hoy estar en el éxito, de hoy ser un empresario maravilloso, reconocido, aplaudido, de estar en ese escenario como estaba Javier, y mañana estar en situación de calle, ¿no? Así que el vocabulario es lo primero que tenemos que pulir. Yo cuando oigo un telediario, cuando leo un periódico y leo indigente, mendigo, se me ponen, como te digo, de verdad, físicamente los pelos de punta, ¿no? Porque estamos educando a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, en mi caso, a que les llamemos así. No, tienen nombre y apellidos, son personas con sus luces, sus sombras, como todos nosotros que estamos aquí, y tan válidos, tan potentes y tan capacitados para salir de ahí, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Ahí estás. ¿A través de qué asociación prestas tu ayuda como coach a personas en situación de calle, Liz? Acción Humanitatis. Somos una asociación pequeñita, pero llena de energía y de ganas por hacer, ¿no? Y por estar y por acompañar y por visibilizar al colectivo, ¿no? Y desde ahí trabajamos saliendo a la calle, a pie de calle, ¿no? Y siendo amigos ya de estas personas, y desde ahí, desde la creación de una relación directa y personal, encontramos y detectamos necesidades y van desde la amistad y desde el colegueo que ya somos, sacando y saliendo, ¿no? Y volviendo a recuperar esa sensación de hogar, que yo siempre hablo mucho de personas sin hogar. Bueno, podemos tener 4 paredes maravillosas y un casoplón estupendo y que no sea un hogar, y no sentirnos en un hogar. Cierto, doy fe. Así que hay personas, yo he conocido y conozco personas en situación de calle que son más felices, que tienen menos miedos, que están en más paz consigo mismos que la persona que tiene una cuenta corriente maravillosa y un casoplón y calefacción y demás, ¿no? Bueno, ahí estamos también trabajando en eso. ¿Cómo actúas con personas que se encuentran en esa situación? ¿En qué consiste tu trabajo? Porque a mí, sinceramente, me parece una heroicidad lo que hacéis, que es no actuar desde la superioridad, tú has dicho, siendo amigos, desde ese término tan coloquial que has empleado, ¿no? Desde el colegueo. A veces podemos pensar, no, pero entonces no se puede ayudar a... En cambio, sí que lo conseguís porque os situáis en un mismo plano. ¿Cómo es tu trabajo cotidiano con ellos? ¿Qué haces? Pues lo mismo que hago con cualquier otro coaching. Para mí es una persona igual que lo es con otras sesiones que he tenido, con un empresario, con una niña de 20 años que está perdida, no sabe por dónde tirar en su futuro. Es decir, para mí, y parto de ahí, es una persona igual de capacitada que lo es cualquiera de mis otros coaches, ¿no? Y sí que es verdad, hablo de colegueo, pero sobre todo hablo de estar en la misma línea, en la misma altura, ¿no? Y que perciban en ti una persona
como ellos, con los mismos miedos seguramente, aunque yo tenga casa y ellos no, con los mismos miedos, las mismas inseguridades y de confianza. Generar confianza es uno de nuestros valores, ¿no? Como coach, generar confianza, empatía, la escucha, la mirada, la sonrisa, el silencio con ellos. Al final, a veces hay poco que hablar y mucho que acompañar desde el abrazo. No sabemos, yo os animo a abrazarnos y a mirarnos y a sonreírnos más, ¿no? Y hacerlo a ellos, no sabéis lo que eso cura y eso nutre, ¿no? Y ese es el principio de todo el acompañamiento que hacemos. La sonrisa, la mirada, el llamarles por su nombre. ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal María? Y al final el bocadillo es lo de menos, es la nutrición y el apoyo que les estamos facilitando, ¿no? Piensa que el objeto del programa de hoy, la línea que seguimos, es la que va adherida al perdón. Este es el objetivo principal, ¿no? Hablar sobre todo lo relacionado con el perdón. Todos sabemos y hemos visto en televisión, hemos escuchado en radio situaciones francamente desagradables que a muchos se nos escapa cómo un ser humano puede hacer eso con otros que están en situación de calle. Por ejemplo, personas que están viviendo, durmiendo en un cajero automático, han llegado 4 individuos y le han prendido fuego a esa persona o le han apalizado o le han ridiculizado o le han hecho pues, millones de tropelías, ¿no? Estamos hablando del perdón. ¿Cómo podemos trabajar? Porque aunque no te toque nada a esa persona, tú estás sintiendo una ira profunda contra quienes son capaces de hacer eso, ¿no? Con alguien tan indefenso como puede ser una persona en situación de calle. ¿Cómo podemos perdonar a esa gente que ha hecho eso? Mandándoles amor, porque se ve que es lo que les falta, ¿no? Cuando alguien actúa así contra alguien es porque lo hablaba paz y yo creo que es algo muy repetido, ¿no? Hay una falta de amor consigo mismo, que quien escupe siempre para afuera es porque no está en paz con uno mismo, ¿no? Y acude al más débil. Esto es lo más fácil, ¿no? Así que mandarles amor. Hay muchas personas en situación de calle que bendicen a esa persona, que Dios te bendiga, que te vaya bien, que te vaya bonito, ¿no? ¿Te lo has encontrado tú? Sí, que te vaya bonito. Tengo personas muy cercanas viviendo en la calle y he podido hablar mucho, ¿no? Mi padre estuvo viviendo en la calle 20 años y me ha contado historias vividas él personalmente brutales, ¿no? Y mi padre siempre dice y decía que Dios te bendiga. Ya nos veremos en el camino. Cuando le pagaban con palos, por decirlo de alguna manera, él les devolvía amor. Efectivamente. Qué evolución, ¿no? Sí, que te vaya bonito y que Dios te bendiga y que no nos encontremos en esta misma situación, decía y dice mi padre, ¿no? Al final es así, ¿no? Y no cargar contra el otro. Fíjate el gesto de señalar, ¿no? Simplemente el gesto físico de señalar. Es como un poco agresivo. Y no, el índice te está señalando a ti, perdona que te señale, que es muy feo, señala, ¿no? Señala, pero no el dedo índice te está señalando a ti como culpable de todos mis males. El pulgar está señalando al universo, la vida. Es que la vida me trataba fatal, la vida que me ha tocado, los padres que he tenido. Pero ¿a quién está señalando esos otros 3 dedos? ¿No? A ti mismo. A uno mismo. A mí me parece esta imagen muy gráfica, sí. Muy interesante de reflexionar, ¿no? Quien ataca se está atacando a sí mismo 3 veces más de lo que tú no me vas a poder hacer nunca tanto daño como yo me he hecho a mí misma. ¿Qué aprendizaje te ha supuesto a ti? Evidentemente, tú te formas como coach, además en una de las mejores escuelas, en darte coaching y formación, y comienzas a realizar tu trabajo. Imagino que la evolución habrá sido considerable porque trabajas con un colectivo que está en efervescencia continua, ¿no? Que te tendrá los sentimientos a flor de piel, además de por tu experiencia personal. ¿Cuál dirías en una frase que es el mayor aprendizaje que has obtenido? Siendo coach, después de... Siendo coach con personas en situación de calle. Wow. Difícil de explicarte, ¿no? Yo ya venía siendo voluntaria casi 5 años. Y ahora siento que ayudo más y mejor, ¿no? Con estas herramientas que he adquirido y con todo el aprendizaje, y que la reacción es mucho más rápida. Tengo herramientas mucho más directas de las que ya tenía como voluntaria y como persona muy sensible al colectivo. Y ahora el aprendizaje es saberme capaz de ayudar más y mejor, ¿no? Qué bueno, y me acompañar encanta. ahí, ¿no? Es maravilloso y es un crecimiento mío y que tengo la sensación de haber profesionalizado ese voluntariado que llevaba haciendo mucho tiempo, ¿no? Y
que llegue el momento que pueda vivir ayudando a los demás y ganarme la vida con ello sería lo más. Será nuestro objetivo, claro que sí. Si alguien nos está escuchando, que bien puede ser una persona en situación de calle, porque a veces llevan un aparato de radio, claro que sí, y les hace muchísima compañía, claro que sí. Esto lo hemos visto bastante, o si alguien tiene cerca una persona que está en esta tesitura, ¿cómo puede contactar contigo? Bueno, mi correo electrónico es riazarrios@gmail.com y el de la asociación es www.accionhumanitatis.es. accionhumanitatis.es. Ahí está la web, todas las actividades y los proyectos que tenemos, y os invitamos, por supuesto, a colaborar y a mirar y a sonreír y abrazar a todas las personas, independientemente de la situación en la que estén. Y me llevo una cosa muy potente que has dicho, que mañana podemos estar nosotros. Nadie está libre. Nadie está libre. Liz Riaza, enhorabuena por tu trabajo. Nuestra coach de la semana, toda una referencia en su sector. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti. Gracias. Vicky, ya me puedes contar algo muy que me suba, porque estoy ahora mismo con todos los poros de la sensibilidad abiertos. Pues te voy a contar, Venga. Antes de iniciar nuestra sección, te voy a contar un pequeño secreto, aprovechando que Javier no se puede defender. Os voy a contar un secreto de Javier Luxor. A ver, ¿es el truco? No, es Sí. otra cosa en la que es excelente. ¿En qué es excelente? En organizar fiestas de Halloween. Anda. Un día le tenemos que traer que nos cuente porque es impresionante. Pues cercano al mes de octubre, Sí. le traemos y que nos organice una y salimos disfrazados. Sí. ¿A qué no os es que atrevéis? organiza con todo lujo de efectos especiales. Claro, ya imagino, ¿no? Y si no, Sí, pues sí, te hace sí. desaparecer Muy y punto. bueno, claro. Y ya está, claro. Nuestra agenda, Vicky, ¿qué tenemos para estos nuestra próximos agenda. días? Hoy queremos compartir con todos nuestros oyentes un súper evento que estamos organizando desde Darte Coaching y Formación. Ya ha adelantado Quique alguna cosita. Es una jornada sobre coaching y desarrollo del talento que haremos el día 8 de abril, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos haciéndolo en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada, también con la Fundación Prometes, una jornada solidaria con el objeto de recaudar una línea de becas, fondos para unas becas para los campus de desarrollo del talento que tienen todos los veranos. Y bueno, en este evento nos van a acompañar personas como Anei Garteburu, Patricia Ramírez, que es una chica que estuvo haciendo coaching al Betis, Sí. y muy especializada en el coaching deportivo, Es el una psicóloga talento. maravillosa. Buenísima, sí. Estará Fran Puselic, viene a España, va a dar una conferencia también de PNL para desarrollar el talento. Bueno, y tú misma, Rosa, que Sí, nos yo vas a misma con mi acompañar, mecanismo. tú misma, sí, para presentar el evento. Sí, la verdad es que va a ser un placer presentar a esos ponentes de una altísima calidad. Sí, muchas más personas nos acompañarán. Está también Javier Luxor, Paz Ortiz, les podéis conocer en persona, quien esté interesado en acudir. Las entradas son gratuitas y la manera de acceder a ellas es entrando en la web www.jornadasdecoaching.com. No tardéis mucho porque están volando. Sí, es verdad, hace bien poquito que hemos dado el pistoletazo de salida al evento, Sí, y ya ayer, y de repente es como, pero ¿cuántos cientos de entradas ya se han reservado? Qué bien, ¿no? Qué gusto. Muy bien, está teniendo muy buena acogida. Qué gusto. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Ya sabes que es un evento que tienes que apuntar. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero sí, vamos a cumplir con lo prometido, con ese lacito que ponemos en los últimos programas para concluir. Y tenemos a Paz Ortiz con nosotros para esa meditación guiada que tanto os está gustando. Así nos preparamos para seguir ya el día con otro talante, ¿no? Exactamente. Más focalizados en el momento presente. Paz, cuando quieras. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar, como ya sabéis, cerrando los ojos, colocándonos en una postura cómoda, con los pies apoyados en el suelo y la espalda recta, pero sin acumular ninguna tensión. Y vamos a ir observando nuestra respiración tal cual es. Y vamos a conectar hoy en esta meditación con nuestro corazón, sintiendo cómo se expande en ese amor infinito que somos todos, y tomando conciencia de cómo al perdonar te liberas a ti mismo.
y empezamos a cultivar ese perdón sin forzarlo, que a medida que más lo practiquemos, más vamos a poder desarrollarlo hacia nosotros mismos, diciéndonos, ofreciéndonos, mejor dicho, perdón por todo aquello que podamos haber hecho o dicho de manera consciente o inconsciente que pueda habernos dañado a nosotros o a otras personas. Y a continuación, si lo deseas, puedes también ofrecer ese perdón, cultivar ese perdón hacia aquellas personas que de alguna manera, inconsciente o inconsciente, desde su sufrimiento, desde su miedo, desde su ignorancia, te han podido dañar de alguna manera. Entendiendo que al igual que tú, solo buscan ser felices y estar libres de sufrimiento. Y deja que resuenen estas frases en tu corazón unos segundos más antes de volver a este momento presente y abrir los ojos de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Paz, nos encontramos en muy poquito tiempo y por supuesto en las jornadas de Darte Coaching. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Vicky, nos encontramos el próximo día. Claro que sí, felices de volver a encontrarnos. Claro que sí. Hasta la semana que viene, corazona. Cómo me gusta eso. Y a todos nuestros oyentes y espectadores, Mindalia Televisión, adiós, Libertad FM, adiós, gentebrillante.es, adiós a todos, pero es solamente un hasta luego porque en 7 días nos volvemos a encontrar. Adiós.